Esa noche, mientras mi hijo gritaba, «Vete, mamá, Laura no te quiere aquí», frente a casi 200 personas, comprendí que hay frases que no se borran ni con el paso de los años. Me llamo Rosa, tengo 64 años, y esta es la historia de cómo una boda en Salamanca no solo rompió mi corazón, sino que también me devolvió la fuerza que había olvidado que tenía. Era un sábado de junio de 2023 y todo parecía perfecto. Llevábamos meses organizando aquel enlace. El patio de la finca estaba adornado con rosales blancos, guirnaldas de luces y un cuarteto de cuerdas que había empezado a tocar al atardecer. Cada mantel de lino blanco lo había planchado yo misma. Cada detalle tenía un pedazo de mí. Mi hijo Javier se casaba con Laura, esa joven de sonrisa impecable y mirada calculada que, desde que llegó a su vida, fue construyendo muros invisibles entre él y yo. Vestía un traje color perla, con un broche antiguo que perteneció a mi madre. Quería verme elegante, digna, como corresponde a la madre del novio. Cuando entré al salón de recepciones, Laura me vio desde la distancia. No dijo nada, pero le susurró algo al oído de Javier. Lo vi acercarse, mandíbula apretada, pasos rápidos, esa expresión que conozco desde que era un niño y trataba de esconder la culpa. «Mamá», dijo en voz baja, «Laura cree que tu traje es demasiado llamativo, que le quita protagonismo». Sentí un nudo en el pecho, pero sonreí con calma. «No pasa nada, hijo. Tengo otro traje en el coche. Me lo cambio». «No», mamá replicó con frialdad. «Es mejor que te vayas». «¿Qué?», susurré incrédula. «Laura está nerviosa. Dice que tu presencia la incomoda, que siempre la has juzgado». La música seguía sonando. Los invitados reían sin saber que, a 3 metros de la mesa principal, mi mundo se desmoronaba. «Javier», dije temblando, «soy tu madre. He organizado esta boda». «¿Y por eso te crees con derecho a arruinarle el día a mi esposa?», gritó de pronto. El silencio cayó como un peso sobre todos. Entonces lo dijo, claro y fuerte, delante de todos. «Vete, mamá. Laura no te quiere aquí». No lloré. No hice una escena. Solo asentí, tomé mi bolso y caminé hacia la salida. Nadie me detuvo. Nadie me siguió. Subí a mi coche y volví a mi casa. Las llaves de la finca colgaban de mi cuello, las mismas que mi padre me entregó antes de morir. Esa finca era el legado familiar que Javier tanto deseaba desde que conoció a Laura. Esa noche no dormí, pero cuando al amanecer sonó el teléfono y vi su nombre en la pantalla, supe que la historia no terminaba allí. Respiré hondo y respondí. A veces, confiar demasiado es el error más caro. Y a veces, perder algo es solo el comienzo de recuperarte a ti misma. Su voz sonaba cansada al teléfono. «¿Puedes venir a la finca? Necesitamos hablar». Colgué sin responder. Me quedé en la cocina, con una taza de café humeante entre las manos. Era el mismo café de puchero que le preparaba a Javier cuando era pequeño y madrugaba para ayudarme con los caballos. Así era antes. Antes de Laura, mi hijo y yo éramos un equipo. Después de que su padre murió hace 15 años, quedamos solo nosotros dos y la finca familiar en Salamanca. Aprendimos a sobrevivir juntos. Javier tenía 12 años cuando enviudé. Era un niño callado, de manos grandes y mirada triste, que intentaba ser fuerte por mí. «Mamá, yo puedo arreglar la cerca», me decía, cargando herramientas más pesadas que él. «No, hijo. Aún eres un niño». «Ya no, mamá. Ahora soy el hombre de la casa». Y lo intentó. Dios sabe que lo intentó. Crecimos juntos entre estas tierras. Él aprendió a llevar el ganado, a reparar el tractor, a negociar con los proveedores cuando yo ya no podía más. Me abrazaba en las noches cuando lloraba en silencio, cuando el dolor por su padre me ahogaba. «Todo va a estar bien, mamá. Te lo prometo». Y cumplió. Se hizo hombre aquí, entre estas paredes de piedra, bajo los castaños que plantó mi abuelo. Cuando terminó la universidad en Madrid, volvió. «Mamá, mi lugar es aquí contigo, en la finca». Me hizo tan feliz escucharlo. Trabajábamos codo con codo. Yo llevaba las cuentas, él, el ganado. Por las tardes nos sentábamos en el porche a ver el atardecer con café y bizcochos. «Sabes, mamá, algún día mis hijos crecerán aquí, como yo.
Ojalá, hijo, y que encuentres una mujer que ame esta tierra tanto como nosotros. Él sonrió. La voy a encontrar, te lo prometo. Pero no fue así. Conoció a Laura en una reunión de negocios. Administradora, elegante, moderna, con perfumes caros y tacones que hundían la grava del camino. La primera vez que pisó la finca, miró las vigas antiguas y los retratos en sepia de mis abuelos. ¿Aquí vives?, preguntó con desdén. Aquí vivimos, corrigió Javier. Es hermoso, ¿verdad? Laura sonrió, pero sus ojos decían otra cosa. Desde entonces todo cambió. Javier empezó a llegar tarde. Hablaba de vender ganado, de convertir la finca en un salón de eventos. Mamá, Laura tiene buenas ideas. Esto no es una empresa, Javier. Es nuestro hogar. Es ambas cosas. Hay que ser realistas. Aquella palabra, realistas, nunca la había usado antes. Las llaves de la finca colgaban de mi cuello. Mi padre me las entregó con lágrimas en los ojos. Rosa, esta tierra es tu herencia. No dejes que nadie te la quite. El teléfono volvió a sonar. Era Javier. Mamá, necesito las llaves de la finca, dijo con voz fría, ensayada. Escuché de fondo la voz de Laura. ¿Para qué las necesitas, Javier? Silencio. Laura y yo queremos hacer algunos cambios. Modernizar un poco. Ya sabes. Y entonces supe que nada volvería a ser igual. Remodelar la sala principal, cambiar los muebles viejos, dijo Javier al teléfono con tono frío. ¿Muebles viejos?, respondí conteniendo la rabia. Esos muebles los hizo tu bisabuelo con sus propias manos. Mamá, por favor, no empieces. Ayer ya fue suficiente drama. ¿Drama? Mi voz se quebró. ¿Me echaste de tu boda y yo fui la del drama? Tú decidiste ponerte ese traje sabiendo que era el de la abuela, el mismo que usó cuando se casó con el abuelo aquí, en esta finca que ahora quieres remodelar. Hubo un silencio pesado. Mamá, las cosas cambian, las tradiciones también. Laura tiene razón. No podemos vivir en el pasado. Laura tiene razón. 3 palabras que se habían vuelto su brújula desde que ella apareció en su vida. ¿Cuándo vas a regresar a casa?, pregunté, buscando refugio en otra conversación. Ese es el punto, mamá. Laura y yo ya no vamos a vivir ahí. Nos quedaremos en el piso de la ciudad. Es más práctico para su trabajo. Sentí como el aire se me escapaba de los pulmones. Pero dijiste que criarías a tus hijos aquí, que esta era tu casa. Y lo es, respondió con tono contractual. Pero también necesito construir mi vida con mi esposa. Entonces, ¿para qué necesitas las llaves? Porque legalmente también es mi casa, mamá. Papá me dejó el 50% en el testamento. Ahí estaba. La fractura. Era cierto, su padre le había dejado la mitad, pero la administración total me correspondía a mí. La cláusula era clara. Rosa decidirá el futuro de la finca mientras conserve vida y capacidad mental. Javier recibiría su parte solo cuando yo lo autorizara. Mi marido sabía que protegería esta tierra incluso de nuestro propio hijo. Las llaves se quedan conmigo. Javier, mamá, no seas infantil. Solo queremos hacer algunos arreglos, tal vez alquilar la finca para bodas y eventos, generar ingresos. Laura ya habló con un arquitecto. Ampliar el jardín, terraza nueva, salón climatizado. No, Javier. Esta casa no está en venta, ni es un proyecto. Pero es mía también, gritó. Su voz ya no era la de mi hijo, era la de un extraño. Tu padre te dejó esta tierra para protegerla, no para explotarla. Mi padre está muerto, mamá. Lleva 15 años muerto, y tú sigues viviendo como si fuera a volver. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Perdón, mamá, no quise. Sí quisiste, respondí tranquila. Y está bien. Tienes razón. Tu padre está muerto, y yo he vivido estos años cuidando lo que él amaba, lo que soñó para ti. Mamá, quizá es hora de que cada quien viva su propia vida. Sí, Javier. Las llaves se quedan conmigo. La finca es mi responsabilidad. Vosotros podéis construir vuestra vida en otro lugar. Escuché la voz de Laura de fondo, molesta, apremiante. Javier respiró hondo. Mamá, Laura dice que estás siendo egoísta, que te aferras a cosas materiales, que... Javier lo interrumpí.
Ayer cuando me gritaste delante de todos esos invitados, fue entonces cuando comprendí que ya no eras el mismo. Cuando me pediste que me fuera de tu boda, dije en voz baja, había una señora sentada cerca de mí. No la conocía, pero antes de salir del salón, me tomó de la mano y me dijo algo. ¿Qué te dijo?, preguntó Javier al otro lado de la línea. Me dijo, señora, cuando un hijo escoge entre su madre y su esposa, ya ha hecho su elección. Y usted debe respetar esa elección, pero también respetarse a sí misma. Mamá, no es una competencia entre tú y Laura. No, hijo, no lo es, respondí con calma. Porque en una competencia las dos partes quieren ganar y yo ya no quiero competir. Solo quiero paz. Llevé la mano al collar donde colgaban las llaves de la finca, frías, pesadas, llenas de historia. Las llaves se quedan conmigo, Javier, hasta que llegue el momento correcto de entregarlas. ¿Y cuándo será ese momento?, preguntó con un hilo de voz. Cuando tengas un corazón que las merezca. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Me quedé sentada en la cocina durante horas. El café se enfrió en la taza. Las sombras de la tarde comenzaron a llenar la casa. Caminé por los pasillos vacíos. Toqué las paredes de piedra. Miré las fotografías antiguas. Mi padre con su boina y su bastón. Mi madre con su mantilla de encaje. Javier de niño montando su primer caballo. En el escritorio de mi esposo aún estaba la última carta que me escribió antes de morir. Ya me la sabía de memoria. Rosa, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Perdóname por dejarte sola con tanta responsabilidad. Cuida esta tierra, cuida a nuestro hijo, pero sobre todo cuídate a ti. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. La mujer más fuerte que he conocido. Te amo para siempre. Esa noche, por primera vez en 15 años, no lloré por mi marido muerto, lloré por mi hijo vivo. Hay dolores que son más duros que la muerte. Ver a alguien a quien amas convertirse en un desconocido. Pasaron 3 días sin que Javier llamara. 3 días en los que preparé café de más, por si acaso aparecía su coche subiendo el camino de tierra. 3 días en los que miré el teléfono cada media hora. Al cuarto día decidí que el orgullo no valía más que mi hijo. Le marqué. «Mamá», dijo con cautela. «¿Podemos hablar?», pregunté con la voz temblorosa. «Claro, mamá. Dime». «No, por teléfono no. Ven a casa. Los invito a cenar. A ti y a Laura». Silencio. Voces de fondo. Laura dice que no sabe si es buena idea. Tragué saliva. «Por favor, hijo. Déjame hacer esto bien. Déjame conocerla mejor. En serio, mamá». Su voz se suavizó. «Está bien. Iremos mañana, sobre las 7». Colgué y miré la cocina. La vieja estufa de hierro, las ollas de barro que heredé de mi madre, los azulejos pintados a mano. Prepararía mole y arroz con leche, su postre favorito. Tal vez, debajo de todas esas capas nuevas, mi niño aún estaba ahí. De verdad estaba dispuesta a ceder, a negociar mi paz por su presencia. Sí, lo estaba, porque eso hacemos las madres. Nos doblamos, nos quebramos, pero no soltamos. Pasé todo el día siguiente preparando la cena. Molí el chile con mis propias manos, cocí el pollo a fuego lento y preparé la mesa del comedor con el mantel bordado, las velas de cera y los platos de cerámica que solo usábamos en ocasiones especiales. Me puse un vestido sencillo, beige, discreto, nada que pudiera quitarle protagonismo a nadie. Me recogí el cabello, me coloqué los pendientes de perla que mi esposo me regaló en nuestro 10º aniversario. Las llaves colgaban de mi cuello, ocultas bajo la tela. A las 19:15 llegó la camioneta. Al ver a Javier estacionarse frente a la casa, mi corazón se aceleró como si fuera una niña esperando a su padre. «Qué patético», pensé, pero no pude evitarlo. Salí a recibirlos. Javier bajó primero. Camisa blanca, vaqueros oscuros, cabello peinado con gel. Se veía guapo, pero distinto, como un actor interpretando el papel de mi hijo. Laura bajó después. Vestido ajustado color vino, tacones altos, cabello liso y perfecto, maquillaje impecable. Llevaba una bolsa de diseñador en un brazo y el móvil en la mano. «Buenas noches»,
Rosa dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Laura, qué gusto que hayan venido. Pasen, por favor. Javier me dio un beso en la mejilla. Rápido, obligado. Huelerizzo, mamá. Es tu favorito. Mole poblano. Lucía, no. Laura miró alrededor con esa expresión que ya conocía. Evaluación, como si midiera el valor de cada mueble, cada cuadro, cada pedazo de historia. ¡Qué pintoresco! Dijo finalmente. La casa tiene 120 años, respondí cerrando la puerta. La construyó mi bisabuelo. ¡Wow! Definitivamente tiene carácter. Se sentaron en la sala mientras yo terminaba de servir. Desde la cocina escuchaba susurros, risas nerviosas, silencios incómodos. Al volver con la jarra de agua, Laura estaba tomando fotos. ¿Te gusta la decoración?, pregunté. Sí, es muy auténtica. Le mando fotos a mi prima. Le encanta el estilo vintage. Vintage. Como si mi vida fuera una tendencia de revista. La cena está lista, anuncié. Nos sentamos en la mesa de madera. Javier a mi derecha, Laura frente a él. Serví con cuidado. Provecho, dije. Javier probó el mole. Cerró los ojos. Dios, mamá, nadie hace mole como tú. Sonreí. Por primera vez en días, algo se sintió normal. Laura comió un bocado pequeño. Está bueno, aunque no puedo comer mucho picante. Me irrita el estómago. No tiene tanto, respondí, pero puedo traerte otra cosa. No, está bien, dijo. Silencio. El reloj marcaba cada segundo. Bueno, dije, quería que vinieran, porque quiero disculparme. Javier levantó la vista. Laura también. Fui injusta con vosotros dos. Con vuestra boda, con todo. Esta es vuestra vida, vuestro matrimonio, y yo debo aprender a respetarlo. Laura sonrió por primera vez. Una sonrisa distinta, calculada, genuina. Gracias, Rosa. Eso significa mucho para mí. Para nosotros, dijo Laura con voz suave. Javier me tomó la mano. Mamá, yo también me pasé. No debí gritarte, y mucho menos delante de todos. Ya pasó, hijo. Lo importante es seguir adelante. Exacto, intervino Laura. Seguir adelante. Nuevos comienzos. Brindamos con agua de Jamaica, como una familia normal, como si nada hubiera ocurrido. Después de la cena, mientras servía el arroz con leche, Laura se levantó. «Me disculpáis, necesito ir al baño». «Claro, es la segunda puerta a la izquierda». Se fue. Javier y yo nos quedamos solos. «Mamá, gracias por hacer esto. Sé que no fue fácil. Nada es fácil cuando se trata de ti, mi amor, pero siempre vale la pena». Él sonrió. Por un instante vi al niño que crié. «Laura es una buena mujer, mamá. Solo necesitáis conoceros mejor». «Lo sé y yo. Voy a intentarlo». Charlamos un rato. Me habló de la luna de miel en Grecia, de los planes para el piso en la ciudad y del nuevo trabajo de Laura en una empresa internacional. Todo sonaba demasiado perfecto. Laura tardaba en volver. «¿Está bien tu esposa?», pregunté. «Debe estar retocándose el maquillaje. Ya sabes cómo son». Me levanté. «Voy a ver si necesita algo». Caminé por el pasillo. La puerta del baño estaba abierta. Vacío. «Laura», llamé. Nada. Seguí avanzando. Frente al despacho de mi esposo vi la puerta entreabierta. La empujé. Laura estaba dentro, de espaldas, con el móvil en alto. Estaba tomando fotos del escritorio, de las gavetas, de los documentos. Se giró sobresaltada. Su rostro palideció un instante, pero enseguida recuperó la compostura. «Ay, Rosa, me asustaste», dijo, riendo nerviosa. «Perdón, vi este cuarto y me pareció tan interesante. Todas estas cosas antiguas. Es el estudio de mi marido. Era... Perdón». Guardó el móvil en su bolso. «Tiene cosas muy bonitas. Me encanta lo vintage». Otra vez esa palabra. «Este cuarto suele estar cerrado», dije. La puerta estaba abierta. Pensé que podía pasar. «Perdón». «Sí, no te preocupes. Vamos con Javier». Regresamos al comedor. Laura sonreía como si nada. Yo no. Terminamos el postre entre conversaciones superficiales. Ella elogió la casa 3 veces más. Javier habló de ayudarme con el mantenimiento de la finca. «Podríamos pintar las paredes exteriores», sugirió.
Tienen ese color porque es pintura de cal, respondí. Así es como se hacía antes. Pero podríamos modernizar, darle un aire más contemporáneo. Contemporáneo, moderno, vintage. Todas formas de decir, tu vida es antigua. A las 22 se fueron. Gracias por la cena, mamá, dijo Javier. Cuando queráis. Esta es vuestra casa, contesté. Laura me abrazó. Un gesto frío, calculado. Gracias por darnos otra oportunidad, Rosa. Los vi alejarse por el camino de tierra. Cerré la puerta y caminé directo al estudio. Los documentos de mi marido estaban movidos, casi imperceptiblemente. Abrí el cajón principal. Las escrituras de la finca seguían allí, por ahora. El testamento. Los títulos de los terrenos. Todo en orden. Pero algo faltaba. El sobre amarillo. Aquel sobre donde mi esposo guardaba una carta importante. Me hizo prometer que solo lo abriría si algún día alguien intentaba quitarme la finca. Busqué en cada cajón, en los estantes, detrás de los libros, no estaba. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Toqué las llaves que colgaban de mi cuello y por primera vez comprendí que no era paranoia. Estaba siendo observada, estudiada, medida para ver cuánto tiempo más iba a ser un obstáculo en los planes de alguien. Esa noche no dormí. Me quedé en el estudio con las luces apagadas, mirando por la ventana. A la mañana siguiente revisé toda la casa. Armarios, desván, cajas antiguas. Nada. Cuando estaba a punto de rendirme, sonó el timbre. Era don Fermín, nuestro abogado de familia, un hombre de 70 años con bigote blanco y olor a tabaco de pipa. Buenos días, doña Rosa. ¿Puedo pasar? ¡Qué sorpresa, don Fermín! Adelante. Se sentó con la seriedad de quien no trae buenas noticias. Rosa, ayer recibí una llamada extraña de Laura. Sentí un nudo en el estómago. ¿Laura? Sí. Dijo que usted quería revisar el testamento de su esposo. Preguntó si Javier podía vender su parte sin su consentimiento. Yo no sapellí eso. Lo imaginé. Por eso vine, asintió el abogado. Hizo preguntas muy específicas. Quería saber si la cláusula de administración absoluta seguía vigente. Le conté todo. La boda, los gritos, la cena, las fotos en el despacho, el sobre desaparecido. Ese sobre contenía una carta de su esposo, murmuró Fermín. Él me pidió certificar su firma, pero no me reveló el contenido. Era su seguro. ¿Seguro contra qué?, pregunté. Contra esto, dijo. Cansado. Contra el día en que alguien intentara quitarle lo que es suyo. Antes de irse, me advirtió. Cuando hay dinero y tierras, las personas cambian. Incluso la familia. Horas después, recibí un mensaje de Javier. Laura quiere invitarte a comer mañana, solo vosotras dos, para mejorar las cosas. Algo dentro de mí se revolvió, pero acepté. Al día siguiente me vestí con cuidado y fui al restaurante. Laura ya estaba allí, sentada junto a la ventana, confiada como quien juega al ajedrez sabiendo el final. Rosa, qué puntual. Siéntate, por favor. Dejó el móvil. Sé que empezamos mal. No soy tu enemiga. Yo no respondí. Mira, Javier está agobiado. Entre tú y yo, la finca. Es hermosa, pero una carga. Podrías vender, alquilar, modernizar, hacer algo productivo. ¿Y quién tendría las llaves?, pregunté. Su sonrisa vaciló. Obviamente, necesitaríamos acceso completo. ¿Y yo dónde viviría? Donde quieras. Un piso en la ciudad. A tu edad, Rosa, mereces descansar. A tu edad. 3 palabras que dolieron como cuchillos. No, Laura, dije con voz firme. La finca no está en venta. Ni hoy, ni nunca. La finca no está en venta, no está disponible para negocios, no está abierta a sociedades, dije sin temblar. Es mi hogar, y va a seguir siéndolo hasta el día que yo decida lo contrario. Pero Javier también es dueño, respondió Laura, entrecerrando los ojos. Javier es dueño del 50% de la propiedad, aclaré, pero yo tengo el control completo de su uso y administración. Así lo dejó estipulado mi esposo en el testamento. Eso es injusto, replicó con un tono cortante. Dejó la copa sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Rosa,
No quiero sonar grosera, pero estás siendo egoísta. Esa propiedad podría cambiar la vida de tu hijo, de tu familia, y tú te aferras a ella como si fuera más importante que nosotros. No es más importante, dije despacio. Es diferente. La finca es un legado. Vosotros sois temporales. Se puso pálida. ¿Temporales? Sí, Laura. Los matrimonios pueden terminar. Los negocios pueden quebrar. Las promesas pueden romperse. Pero la tierra permanece. Me levanté, dejé dinero para pagar mi agua y añadí: gracias por la invitación, pero no tenemos nada más de qué hablar. Rosa, espera, dijo ella, pero ya no la escuchaba. Dale saludos a mi hijo. Sabe dónde encontrarme, respondí antes de salir. Subí al coche. Respiré hondo. Saqué las llaves de debajo de la blusa. Las sostuve firmemente en mi mano. Frías, pesadas, reales. Y supe que la guerra había comenzado. Pero esta vez no pensaba rendirme. Esa noche, mientras preparaba té de manzanilla en la cocina, escuché una camioneta subiendo por el camino. Eran las 23. Mi corazón se aceleró. Pensé en Javier, en que quizá había venido a disculparse, pero al abrir la puerta vi a don Fermín con un sobremanila en la mano y el rostro tenso. Doña Rosa, perdone la hora, pero necesita ver esto. Entramos a la sala. Puso el sobre en la mesa con cuidado, como si contuviera dinamita. Después de hablar ella, busqué en mis archivos antiguos. Encontré esto. Abrió el sobre y sacó una hoja amarillenta. Es una copia de la carta de su esposo, la única que hice sin que él lo supiera. Estaba muy enfermo, y supe que era importante. Tomé la hoja con las manos temblorosas. Era una carta escrita 3 semanas antes de que muriera. Rosa, mi amor, si estás leyendo esto, es porque alguien intenta quitarte la finca. Y si lo intentan, significa que yo tenía razón. Mis ojos comenzaron a arder. El futuro que temía ya estaba aquí. Finalmente lo convenció de firmar un poder notarial. Le dijo que era solo para ayudarlo con los trámites médicos. El hombre firmó. 2 semanas después, su hijo y su nuera vendieron su casa. Lo ingresaron en un asilo y se quedaron con todo. Cuando me contó esto, aquel hombre lloraba. No fue mi hijo quien me traicionó, fue mi hijo manipulado, pero el resultado es el mismo. Morí solo, sin mi casa, sin mi dignidad. Las palabras escritas por Roberto atravesaron mi pecho como un cuchillo. Rosa, esa historia me persiguió hasta mi última noche, y entendí que debía protegerte, no de Javier, sino de quien pudiera cambiarlo. Por eso redacté esta carta. Por eso dejé las cláusulas del testamento como las dejé. No porque no confíe en nuestro hijo, sino porque confío en ti. Confío en que sabrás reconocer cuándo las intenciones son puras y cuándo son veneno disfrazado de modernidad. Si alguien te presiona para que entregues las llaves, si alguien te hace sentir vieja o incapaz, si alguien intenta convencerte de que la finca es una carga, resiste. Esa tierra no es solo propiedad, es la columna vertebral de nuestra familia. Es el lugar donde nuestros ancestros sangraron y soñaron. Es el único sitio donde nuestra historia tiene raíces. Y tú, mi amor, eres la guardiana de esa historia. No dejes que nadie, ni siquiera nuestro hijo, te convenza de que eres un obstáculo. Eres la puerta. Tú decides quién puede entrar. Te amo, siempre te he amado, y desde donde esté, seguiré cuidándote. Protege las llaves, protege la tierra, protégete a ti misma. Tuyo por siempre, Roberto. Cuando terminé de leer, las lágrimas caían sobre el papel. Don Fermín me puso una mano en el hombro. Su esposo era un hombre sabio, Rosa. Ya sabía que esto podía ocurrir. Por eso la protegió. ¿Qué puedo hacer?, pregunté secándome los ojos. Legalmente usted está protegida. Javier no puede vender ni modificar nada sin su consentimiento notariado. Pero, hizo una pausa, la ley protege propiedades, no corazones. ¿Qué quiere decir? Que pueden manipularla. Pueden intentar declararla incapaz. Si consiguen un médico dispuesto, podrían solicitar la tutela legal. Pero yo estoy perfectamente bien. Lo sé, respondió. Pero con los abogados y médicos correctos. No terminó la frase. ¿Qué debo hacer? Primero,
Guarde la carta en un lugar seguro. Segundo, vaya a su médico y pida un examen completo que certifique su capacidad mental y física. Tercero, prepárese para lo peor. ¿Lo peor? Para que Javier tome partido por su esposa. Rosa, cuando un hombre debe elegir entre su madre y su cama, casi siempre elige la cama. Don Fermín se fue a medianoche. Me quedé sola en la sala con la carta entre las manos, escuchando la voz de Roberto repetirse en mi cabeza. Eres la guardiana de esta historia, que eres un obstáculo. Eres la puerta. Me levanté, caminé al estudio, moví el cuadro de mi padre y abrí la caja fuerte escondida detrás. Guardé la carta de Roberto junto con las escrituras originales de la finca. Cerré la puerta con llave, toqué las llaves que colgaban de mi cuello y tomé una decisión. Si querían pelea, la tendrían. No con gritos ni escenas, con silencio, con paciencia, con la misma fuerza tranquila que mi esposo me enseñó mientras cuidábamos esta tierra. A las 7 de la mañana siguiente llamé a mi médico y pedí una cita urgente para todos los exámenes posibles. A las 8 llamé al banco y concerté una cita para abrir una caja de seguridad. A las 9 sonó mi teléfono. Era Javier. Mamá, buenos días. Buenos días, hijo. Laura me contó lo que pasó ayer. Dice que fuiste grosera con ella, que la insultaste. Yo no insulté a nadie. Solo dejé claro que la finca no está en venta. Nadie dijo que estuviera en venta. Solo queríamos proponerte una idea, un negocio familiar. ¿De verdad crees que necesito un negocio a mi edad? ¿Que quiero convertir el hogar donde creciste en un hotel? No eres solo tú la que decide, mamá. Yo también soy dueño de la propiedad. ¿De la propiedad? Sí. ¿Del legado? No. Eso no tiene sentido. Para ti no. Para mí sí. Silencio. Respiraciones agitadas. Laura dice que estás siendo egoísta, que te aferras al pasado, que necesitas ayuda. ¿Ayuda? Sí, mamá. Ayuda profesional. Tal vez deberías hablar con un terapeuta o un médico. Ahí estaba. Lo que don Fermín me advirtió. Ayuda profesional. Doctor, incompetencia mental. Javier, ¿de verdad crees que estoy loca? No, mamá, pero creo que estás sola, atrapada en esa casa con fantasmas y recuerdos. Y eso no es sano. Estoy perfectamente bien. Entonces, demuéstralo. Ven a vivir con nosotros un tiempo. Deja la finca y las llaves. Cerré los ojos. Conté hasta 10. No, Javier. No voy a dejar mi casa. No voy a dejar las llaves y no voy a seguir discutiendo esto contigo. Entonces ya no sé cómo ayudarte. No necesito tu ayuda, hijo. Necesito tu respeto. No puedo respetar una decisión que te está haciendo daño. La única decisión que me hace daño es la tuya. Elegir a una mujer que apenas conoces sobre la madre que te crió. Colgó. El silencio dolió más que cualquier grito. Me quedé sentada en la cocina. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Esta vez no era viuda, era huérfana de hijo. Esa tarde fui al banco, guardé copias de todos los documentos. Al día siguiente, el médico me hizo pruebas físicas y cognitivas. Una semana después, me miró sonriendo. Doña Rosa, está usted perfectamente sana, física y mentalmente. De hecho, tiene mejor salud que muchas personas 20 años más jóvenes, dijo el médico sonriendo. ¿Puede darme eso por escrito?, pregunté. Por supuesto. Guardé el certificado médico junto con los otros documentos y esperé. Sabía que esto no había terminado. Sabía que Laura no se iba a rendir y que Javier, mi niño, estaba atrapado en un lugar al que yo ya no podía llegar. Las llaves colgaban de mi cuello y, por primera vez en mi vida, sentí que su peso no era protección, era soledad. A veces me pregunto si hice bien al mantenerme firme. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Pasaron 3 semanas sin noticias de Javier. 3 semanas en las que mi teléfono permaneció en silencio. 3 semanas en las que cada ruido en el camino me hacía correr a la ventana con la esperanza de ver su coche. Pero no fue hasta aquel jueves por la tarde que lo vi llegar. Yo estaba en el jardín podando los rosales que mi madre había plantado hacía 40 años cuando escuché el motor. No era un coche. Eran 2 camionetas y un coche más. Me quité los guantes, me sequé el sudor de la frente.
Javier bajó de la primera camioneta, Laura del coche, y de la segunda bajaron 2 hombres con portafolios. Abogados, por su aspecto. Javier, ¿qué está pasando?, pregunté con el estómago encogido. Él no me miró a los ojos. Caminó hacia mí con pasos rígidos, como un soldado cumpliendo órdenes. Mamá, necesitamos hablar adentro. ¿Quiénes son ellos? Los licenciados Morales y Sánchez. Vienen a ayudarnos a resolver la situación. ¿Qué situación? Laura se adelantó, sonriente, como si llegara a una fiesta. Rosa, no te pongas nerviosa. Solo queremos aclarar unos asuntos legales. Nada grave. No los invité a pasar, pero Javier insistió. Mamá, por favor, dijo con voz cansada, no hagas esto más difícil. Algo en su tono me heló la sangre, pero abrí la puerta. Entramos a la sala. Los abogados se sentaron en el sofá, Laura en el sillón principal. Javier se quedó de pie, de espaldas, mirando por la ventana como si quisiera estar en otro lugar. Yo me senté frente a ellos, las llaves bajo mi blusa, apretadas contra mi pecho. Señora Rosa, buenos días, dijo el licenciado Morales. Soy representante legal del señor Javier Ortega. Venimos porque mi cliente desea ejercer sus derechos como copropietario de esta finca. Sacó unos documentos. Si considera que la administración actual está deteriorando el valor del patrimonio, la ley le permite solicitar una división. Esta finca está en perfecto estado, respondí firme. Físicamente tal vez, pero económicamente. Dejó caer los papeles sobre la mesa, está perdiendo valor. No genera ingresos. Miré a Javier. Seguía de espaldas. ¿Tú pediste esto?, pregunté. Laura respondió por él. Rosa, Javier solo quiere lo mejor para todos, incluso para ti. Este lugar es enorme, viejo, difícil de mantener. Estás sola aquí. ¿Qué pasa si te enfermas? Si te caes, si algo te ocurre y nadie lo nota hasta días después? Dijo Laura con voz suave, aunque cada palabra era un golpe. Tengo teléfono, tengo vecinos. Estoy bien, respondí. Tienes 64 años, Rosa. Aunque estés sana ahora, ¿cuántos años más vas a poder con esto? ¿5? ¿10? ¿Y después qué? ¿Vas a dejar que esta propiedad se deteriore hasta que no valga nada? Vale más de lo que vosotros podéis entender. No todo se mide en dinero. El licenciado Sánchez, más joven, con una sonrisa condescendiente, intervino. Señora, nadie cuestiona su apego emocional, pero debemos ser realistas. Esta finca tiene un valor de mercado de aproximadamente 3 millones de euros. Si se vendía, no está en venta. O si se alquilara para eventos, podría generar entre 30.000 y 50.000 euros mensuales. Eso es más de $500.000 al año. Dinero que podría beneficiar a toda la familia. No me interesa, ni siquiera por el futuro de su hijo, de sus futuros nietos. La palabra nietos me golpeó como un puño. Miré a Laura. Ella sonreía, triunfante. Sabía qué botón había presionado. Rosa, estoy embarazada, dijo Laura con voz dulce. El mundo se detuvo. ¿Qué?, murmuré. Javier finalmente se giró. Sus ojos estaban rojos. Es verdad, mamá. Vas a ser abuela. Por eso necesitamos pensar en el futuro, en darle estabilidad a nuestro hijo. ¿Y por qué no me lo habías dicho? Porque no has querido escuchar. Has estado tan ocupada peleando con nosotros que no te has dado cuenta de lo que está pasando. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero no las dejé salir. Felicidades, hijo. De verdad. Entonces entiende, mamá. Esto ya no es solo tú y yo. Es nuestro hijo, tu nieto. Él merece oportunidades. Y yo se las estoy impidiendo, dije con amargura. Solo estás haciendo las cosas más difíciles de lo necesario, respondió Javier. El licenciado Morales intervino. Señora Rosa, mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo. No queremos ir a juicio. Pero si no colabora, pediremos la división forzosa de bienes. Y en ese proceso, muchas cosas pueden salir a la luz. ¿Qué cosas? Su edad, su negativa a aceptar ayuda, su estado de vivir sola. Un juez podría interpretarlo como terquedad senil. Ahí estaba la amenaza que don Fermín me había advertido. Tengo certificados médicos que prueban que estoy en plenas facultades, dije. Precisamente, replicó Morales.
Solicitarlos antes puede parecer que usted ya esperaba este conflicto. Me puse de pie. Suficiente. Todos fuera de mi casa. Mamá, dijo Javier. Fuera, repetí con voz firme. Esta es mi casa, y mientras lo sea, yo decido quién entra y quién sale. Laura se levantó, con las manos sobre su vientre apenas abultado. Rosa, piensa en tu nieto. ¿De verdad quieres que crezca sabiendo que su abuela prefirió una casa vieja a su futuro? Quiero que crezca sabiendo que su abuela tuvo dignidad, respondí. No es solo dinero, gritó Javier. Es mi herencia. Tu padre te dejó más que propiedades, le dije. Te dejó valores, respeto y memoria. Su cara estaba roja, sus puños apretados. Dame las llaves, mamá. No. Dame las malditas llaves, gritó Javier. El sonido retumbó por toda la finca. Los abogados se removieron incómodos. Laura puso una mano en su brazo. Amor, cálmate. No vale la pena. Pero él ya no escuchaba. He sido paciente contigo, dijo, con la voz temblando de rabia. He intentado hablar, he intentado razonar, pero nunca escuchas. Siempre es lo que tú quieres, lo que tú decides, lo que tú necesitas. ¿Y yo qué? ¿Yo no importo? Tú importas más que nada en el mundo, respondí, sintiendo cómo el corazón me martillaba el pecho. Entonces demuéstralo, rugió. Dame lo que es mío. Dame mi herencia. Dame mi futuro. Me quité el collar con las llaves. Lo sostuve en mi mano. Javier extendió la suya esperando. En lugar de dárselas, las apreté contra mi pecho. Estas llaves no son tu futuro, Javier. Son tu pasado. Y hasta que entiendas la diferencia, no las tendrás. Su rostro se descompuso. Rabia, dolor, frustración. Entonces esto se acabó, dijo con voz fría. No tengo madre. Las palabras me atravesaron como balas. Javier, intenté decir. Una madre que ama a su hijo más que a una propiedad no hace esto. Así que elige. O estás de mi lado o no tienes hijo. No me hagas elegir eso. Ya elegí yo por los dos. Se volvió hacia los abogados. Preparen los papeles. Vamos a juicio. Quiero la división de bienes. Quiero vender mi parte. Y quiero que ella salga de esta casa. Javier, por favor, tendrás noticias de nuestros abogados. Caminó hacia la puerta. Vámonos, Laura. Laura me miró con lo que parecía lástima, aunque detrás de sus ojos vi el brillo del triunfo. Lo siento, Rosa. De verdad, dijo antes de irse. Los abogados salieron primero, luego Laura y por último, mi hijo. No miró atrás. No se despidió. Subió a la camioneta y se fue. Me quedé de pie en la puerta con las llaves en la mano, observando cómo los vehículos desaparecían entre el polvo del camino. Cuando el silencio volvió, cerré la puerta y me senté en el viejo sillón donde Roberto solía leer el periódico cada mañana. Lloré por mi hijo, por el niño que solía abrazarme, por el hombre que debía proteger este legado, no destruirlo. Lloré por mi nieto, que crecería sin conocerme. Pero cuando terminé de llorar, volví a colgarme las llaves. Porque hay algo que Javier no entiende. Las madres pueden perder batallas, pero no pierden su dignidad. División de bienes, solicitud de venta forzosa, argumentos sobre administración deficiente y deterioro patrimonial. Don Fermín revisó cada documento conmigo en la cocina. Rosa, esto va a ser largo, dijo con voz grave, tal vez años, y costoso. Podemos ganar legalmente, sí. El testamento es claro. Pero emocionalmente me miró con tristeza. Ya perdimos. Tenía razón. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el porche mirando las estrellas, escuchando el silencio de la tierra. Entonces lo supe. Supe exactamente lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente lo llamé. Quiero hacer un testamento nuevo, dije firme. ¿Estás segura, Rosa? Completamente. Fui a su oficina y dicté mis últimas voluntades con voz serena. Yo, Rosa Ortega, viuda de Martínez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro lo siguiente. La finca San Roberto permanecerá bajo mi administración mientras viva. A mi muerte, la propiedad completa pasará a un fideicomiso familiar que no podrá venderse, dividirse ni modificarse durante 50 años. Mi hijo Javier recibirá el 50% de las ganancias que genere la propiedad,
siempre que provengan de eventos culturales, educativos o históricos, nunca fines comerciales privados. El otro 50% será administrado por una fundación dedicada a proteger fincas históricas en España. Si mi hijo intenta impugnar este testamento o vender su parte, perderá todos sus derechos y su porcentaje pasará íntegramente a la fundación. Las llaves de la finca serán entregadas al director de dicha fundación. Esta es mi voluntad, y es irrevocable. Don Fermín me miró en silencio un largo rato. ¿Sabe lo que esto significa, Rosa? Significa que nadie ganará esta guerra, ni él ni yo, pero la tierra sí. Firmé, notarié, sellé los documentos y regresé a casa en paz por primera vez en meses. 2 semanas después, Javier se enteró. No sé cómo, tal vez por rumores, tal vez por alguien del despacho. Me llamó a medianoche, borracho, llorando. ¿Cómo pudiste hacerme esto, mamá? ¿Cómo pudiste quitarme mi herencia? No te la quité, hijo. La protegí de ti mismo. Eres una egoísta. No. Soy una madre que te amó demasiado para dejarte destruir lo que tu padre construyó. Colgó. No volvió a llamar. Pasaron los meses. El juicio avanzaba lento. Yo seguía cuidando la finca, los rosales, las gallinas, los atardeceres, sola, pero en paz. Comprendí lo que Roberto siempre supo. La tierra no necesita gritos para defenderse. Se defiende sola, con tiempo. Pasaron 2 años. El juicio estaba estancado. Un día de octubre, don Fermín llegó sin portafolio. Rosa, hay algo que debes saber. ¿Qué pasó? Javier y Laura se separaron. Se finalizó la semana pasada, dijo don Fermín con voz grave, y el bebé, Laura, se quedó con la custodia completa. Se fue a vivir a Valencia con su familia. Javier tiene visitas supervisadas cada 15 días. Me senté despacio. Las piernas apenas me sostenían. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Don Fermín suspiró profundamente. Lo que siempre pasa con ese tipo de mujeres. Cuando ya no consiguió lo que quería de ti, empezó a buscar en otro lado. Conoció a un empresario hotelero, mayor, rico, sin familia. Hizo una pausa. Javier la descubrió con él en el piso que compartían. Sentí una mezcla de dolor y tristeza tan profunda que no supe qué decir. «¿Cómo está él?», murmuré. «Mal, Rosa. Muy mal. Perdió a su esposa, a su hijo, su trabajo, todo. Renunció o lo echaron, no sé bien. Está viviendo en un hostal barato cerca de la ciudad, solo. Bebiendo demasiado, según me dijeron». Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. «¿Y por qué no me ha buscado? ¿Orgullo? ¿Vergüenza? Tal vez ambas». Don Fermín se marchó media hora después. Me quedé en la cocina con el café frío y el corazón roto. Mi hijo estaba destruido, solo, perdido, y no podía hacer nada, porque él había construido ese infierno con sus propias manos. 3 semanas después, mientras hacía la compra en el mercado del pueblo, la vi. Laura estaba en la terraza de un restaurante elegante, sentada con un hombre de traje, cabello cano, reloj caro, sonrisa de tiburón. Ella reía, coqueteaba, brillaba como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destruido a mi hijo, como si el bebé que había usado para chantajearme ni siquiera existiera. Me vio. Nuestros ojos se cruzaron. Su sonrisa vaciló un segundo, luego volvió como si nada. Me saludó con la mano como si fuéramos amigas. Yo no devolví el saludo. Seguí caminando, porque en ese momento lo entendí todo. Laura nunca amó a Javier, ni al bebé. Solo amó lo que podía obtener. Esa noche, sentada en el porche, pensé en la boda, en las amenazas, en la guerra legal, en la última vez que vi a mi hijo. No gané esta batalla, pero Laura tampoco. Ella consiguió dinero, sí, pero perdió algo que nunca podrá recuperar: la paz. Las personas como ella siempre necesitan más. Un mes después, en diciembre, sonó el timbre a las 6 de la mañana. Abrí la puerta. Era Javier, delgado, con barba descuidada, ojos rojos y ropa arrugada. «Mamá», su voz se quebró. «Perdón». No dijo más. Lo abracé. Lloró como cuando era niño. «Las llaves siguen siendo tuyas», mamá susurró. «Siempre fueron tuyas». «Lo sé, mi amor. Lo sé».
¿Cómo lo supiste? ¿Cómo supiste que ella era así? Me preguntó Javier, con la voz aún quebrada. Toqué las llaves que colgaban de mi cuello. Tu padre me enseñó a reconocer cuándo alguien ama la tierra y cuándo solo ama lo que puede sacar de ella. Javier asintió. Las lágrimas seguían cayendo. He perdido todo, mamá. A mi hijo, mi matrimonio, mi trabajo, mi dignidad. No todo. Tomé su mano con firmeza. Todavía me tienes a mí, y todavía tienes tiempo de construir algo nuevo, algo verdadero. No sé si pueda. Yo tampoco lo sabía cuando tu padre murió, respondí. Pero lo hice, y tú también puedes. Se quedó en la finca ese día, y el siguiente, y el siguiente. No hablamos del juicio, ni de Laura, ni de las llaves. Solo trabajamos juntos como antes, reparamos cercas, alimentamos animales, contemplamos atardeceres. Y poco a poco mi hijo empezó a regresar. No el hombre roto que Laura moldeó, sino el niño que una vez prometió cuidar esta tierra. La vida siempre cobra sus deudas. A Laura le cobrará la soledad de vivir sin raíces, sin historia, sin amor verdadero. A Javier le cobró con dolor y pérdida, pero también le dio una oportunidad de aprender. Y a mí me cobró con años de silencio y lágrimas, pero me pagó con dignidad. Y eso, al final, valió más que todo. La vida siempre encuentra la forma de poner a cada quien en su lugar, no con venganza, sino con verdad. Han pasado 5 años desde aquella mañana en que Javier tocó mi puerta pidiendo perdón. Hoy tengo 69 años, mi hijo 43, y mi nieto al que conocí hace 6 meses tiene 4 años y medio. Se llama Roberto, como su abuelo. Vive con Laura en Valencia, pero cada mes Javier lo trae a la finca. Cuando ese niño corre por los patios donde su padre corrió, se sube a los mismos árboles y se sienta conmigo en el porche a beber chocolate caliente. Entiendo por qué valió la pena resistir. Javier vive ahora en el pueblo. Trabaja en un taller mecánico. Gana poco, pero está sobrio, en terapia y aprendiendo a ser el hombre que su padre quiso que fuera. El juicio terminó hace 3 años. Javier retiró la demanda. Con don Fermín modifiqué el testamento una última vez. La finca será suya solo si durante 10 años demuestra que sabe cuidarla sin venderla. Si falla, pasará a Roberto cuando cumpla 25. Laura se volvió a casar el año pasado con ese empresario hotelero. Publica fotos perfectas, pero cuando la vi hace 2 veranos, bajo esos lentes oscuros, vi algo que nunca había visto antes. Vacío. ¿Aquí?, preguntó Laura, con una sonrisa tensa. Aquí sigo, respondí. Debe ser tranquilo. Estar sola, sin preocupaciones. Es tranquilo, porque estoy donde pertenezco, dije. Algo en mi tono la hizo parpadear. Yo también estoy donde pertenezco, replicó rápidamente. Mi esposo y yo somos muy felices, muy exitosos. Acabamos de abrir nuestro tercer hotel. Me alegra escuchar eso, respondí con calma. Silencio incómodo. En ese momento, Roberto corrió hacia mí gritando, «Abuela», con esa alegría pura que solo tienen los niños. Lo abracé, lo levanté y le di vueltas. Cuando lo bajé, vi que Laura nos observaba con una expresión que no supe si era molestia o envidia. «Cuídalo bien», dijo, subiendo a su coche. «Regreso en 2 semanas». Se fue sin despedirse de su hijo, sin abrazarlo, sin decirle que lo amaba, porque algunas personas nunca aprenden que el amor no se compra, se construye con tiempo, con presencia, con sacrificio. Javier, en cambio, lo está aprendiendo, lento, con dolor, con errores, pero lo está aprendiendo. Hace 1 mes, mientras trabajábamos juntos en el jardín, me dijo algo que nunca olvidaré. «Mamá, ahora entiendo por qué papá te dejó las llaves. No era para controlarme, era para protegerme de mí mismo. Toqué las llaves que todavía cuelgan de mi cuello. Tu padre siempre fue más sabio que yo». «No, mamá, ustedes fueron sabios juntos, y yo fui el tonto que tardó demasiado en entenderlo». Lo abracé. «Mi niño, mi hombre, mi hijo. Nunca es demasiado tarde para aprender, mi amor». Hoy, mientras escribo esto mentalmente, sentada en el mismo portal donde he pasado media vida, veo a Roberto jugando con las gallinas. Veo a Javier reparando la cerca.
Veo los árboles que plantó mi abuelo. Veo las paredes de adobe que construyó mi bisabuelo. Y entiendo algo que me tomó 69 años comprender. La vida no se trata de ganar o perder. Se trata de proteger lo que amas, incluso cuando te cuesta todo. Alguna vez me llamaron egoísta, terca, vieja amargada, que se aferraba al pasado. Tal vez tenían razón en algo, pero se equivocaban en lo esencial. Yo no defendía el pasado, protegía el futuro. Las llaves que cuelgan de mi cuello no son solo metal y óxido, son historia, son resistencia. Son la prueba de que una mujer sola, armada solo con su dignidad, puede defender un mundo entero. Laura consiguió su empresario, su mansión, su vida perfecta. Pero yo tengo algo que ella nunca tendrá: paz. Me llamo Rosa, tengo 64 años, y esta fue la historia de cómo perdí a mi hijo para salvarnos a los dos. Las llaves siguen conmigo, y aquí van a quedarse hasta que llegue el momento correcto, porque ahora sé algo que no sabía hace 5 años. El momento correcto no es cuando yo lo decida, es cuando Javier esté preparado para recibirlas. Y ese día podré descansar en paz, sabiendo que la finca en Salamanca, esa tierra que me vio nacer, que me vio llorar, que me enseñó a resistir, estará en las manos correctas. He aprendido que proteger no siempre significa retener. A veces significa esperar con paciencia y amor. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que amas. A veces, una sola historia puede cambiar todo un día, incluso una vida. Suscríbete y activa la campanita para seguir escuchando historias de mujeres que convirtieron el dolor en sabiduría, como yo. Cada día, una mujer. Cada historia, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que necesite recordarlo. La dignidad no se negocia. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.